Hoy salí a la calle para mostrarles el barrio más olvidado de La Habana. El barrio donde crecí, rodeada de mucha pobreza, muchos robos, pero sobre todo muchísimas inundaciones. El agua la daba por arriba del pecho, allá adentro. Bienvenidos al reparto Villa Blanca. Cuando preguntas por el municipio de Guanabacoa, ubicado al este de La Habana, es muy raro que alguien conozca este pequeño barrio. Y los pocos que sí lo conocen siempre piensan que forma parte del barrio de al lado, que es el reparto Mañana, pero no. Es que hasta cuando lo buscas en Google, los nombres de las calles salen mal. En fin, que como los dos son barrios tan pequeños que están separados solamente por una calzada, pues da la impresión de que es un único barrio. Eso sí, el reparto Mañana vendría siendo como la parte bonita, residencial, con las casas grandes, y el reparto Villa Blanca es la parte pobre que hace frontera con San Miguel de Padrón. Y es que al recorrerlo es muy evidente la diferencia. El ambiente es distinto, hay como mucha más gente, las calles están muchísimo más deterioradas, prácticamente son de tierra llenas de baches, lo cual dificulta el acceso de los vehículos. Las casas son como más humildes, más pequeñas, están en peores condiciones, aunque hay algunas pocas que se saltan esa regla. Pero bueno, esas son la aguja dentro del pajar. Una cosa muy notable es que no hay un solo latón de basura en todo el barrio. Lo único que hay es un contenedor que evidentemente se queda corto y por eso siempre está desbordado, y también se crean en cualquier esquina basureros porque pues las personas no tienen dónde botar la basura, y ahí permanece esa basura semanas y semanas para que la vengan a recoger, algo realmente muy normal aquí en Cuba. De hecho, este video yo lo grabé un día antes de la llegada del huracán Ian a Cuba, y a pesar de que mis vecinos se cansaron de reportar el basurero para que lo vinieran a recoger, nunca vinieron, y por consecuencia al día siguiente del huracán el basurero ya estaba tan grande que prácticamente no se podía caminar por la calle. Esto ha llegado a tal punto que en la parte del río Martín Pérez, que colinda con el barrio y le sirve de desagüe, se pueden ver las montañas de basura que las personas arrojan hacia el río, no solo por la falta de contenedores de basura, sino también por la falta de higiene y conciencia cívica que tienen los que viven aquí. Porque al fin y al cabo esto lo que provoca es mal olor, mal aspecto del barrio y facilita las inundaciones, que de eso vamos a estar hablando más adelante. A pesar de ser un barrio pequeño, aquí tenemos de todo. Bueno, no tanto, pero tenemos cafetería, tenemos una casa de renta, tenemos hasta una casa que se quemó, tenemos una posta médica donde podemos atendernos enfermedades simples, aunque casi siempre está cerrada. Tenemos también una iglesia bautista, un gimnasio, una panera, y por supuesto también tenemos una bodega, de esa donde se compran los mandados con la famosa libreta de abastecimiento, que yo realmente nunca les había mostrado ninguna, pero en este video quise hacerlo para que vieran las pésimas condiciones en las que están estos lugares donde nosotros compramos los productos básicos que necesitamos para nuestra alimentación e higiene. Créanme que viendo esta bodega están viendo prácticamente todas las bodegas de Cuba. Mi barrio es uno de esos donde todavía tenemos que comprar el gas en valija. ¿Por qué? Pues no tenemos el servicio de gas de la calle, como se le dice aquí, que es el gas normal que viene por tubería, y pues entonces tenemos que, cada vez que se nos acabe el gas, comprar estas valijas, que yo estoy segura que muchos de ustedes en su vida han visto algo así, porque pues esto se hacía hace muchísimo tiempo, pero aquí en Cuba todavía se utiliza.
Este es un barrio un poco peligroso, sobre todo los robos están a la orden del día. De hecho, el mismo día que yo estaba grabando este video le habían robado a un vecino mío. Incluso en mi casa hace poco robaron y por eso tuvimos que poner toda esa reja, la cambiamos y pusimos una reja como más fuerte, las ventanas las enrejamos porque nos entraron a la casa estando mi mamá y mi abuela solas y pasamos tremendo susto. Pero esta no es la única vez que han robado en mi casa. En mi casa históricamente han robado un montón de cosas, lo que nunca habían entrado. Realmente el tema de los robos aquí es algo serio y la policía no hace absolutamente nada. Pero de todas las cosas que puedan ocurrir en este lugar, sin duda la que más nos golpea son las inundaciones. Aquí cada vez que llueve fuerte, el agua te llega mínimo por los tobillos. ¿Y a ti no te sube más que eso? Que no. Ah, sí, mira el otro que no había visto bien. Sí, mira el azul, mira el azul. Es el azul que estoy diciendo que Subió por la ventana. ¿Por la ventana? Ella Ella le entró por la ventana. mi marido que es un capítulo, como yo así, el agua le daba por arriba del pecho. ¿Y yo? Allá adentro. Este problema de la inundación ocurre por varias cosas. Lo primero es que todo este reparto y específicamente la esquina donde yo vivo está por debajo del nivel del resto del barrio y por eso cada vez que llueve todo el agua corre hacia acá. Y ahora es que viene la segunda razón. Cuando toda esa agua viene hacia acá se estanca porque las alcantarillas siempre o casi siempre están tupidas. Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces la alcantarilla de la esquina de mi casa se ha tupido, se ha desbordado todas las fosas, todas esas aguas bañales, las hemos reportado, nunca vienen y cuando vienen lo que hacen es un mal trabajo y se vuelve a tupir y en fin, esto es una de las cosas que ocasiona que cuando llueve las calles se inundan y no se inundan solamente de agua de lluvia, sino también de pipí y popó de la gente. Y al final cuando todo esto ocurre, el agua empieza a correr hacia el río. Y ahora es cuando viene la tercera razón, que si tienes en cuenta que el río siempre está lleno de basura y que él en sí no es un río muy grande ni muy hondo, más bien parece una zanja, pues a las pocas horas o a los pocos días de estar lloviendo, él se desborda. Y cuando el río dice para atrás, señores, hay que recogerlo todo en la casa porque es por gusto. Aunque deje de llover, la inundación viene sí o sí. Por eso es tan común aquí ver que las casas tengan muros en las puertas o que estén construidas en alto o que las personas pongan con puertas para evitar que el agua entre a la casa. Ahí está mi madre, que parece mentira que tenga más fuerza que yo, poniendo la compuerta de la casa. Es que, cabrón, la técnica es la técnica. Ya. Miren cómo queda. Ahí, eso es una junta. Y ahí ya pues no entra el agua. Y a ustedes les parece mentira. Últimamente el agua no sube hasta aquí arriba, pero antiguamente sí subía muy arriba. Aunque ya pongamos la compuerta y no nos entre el agua de afuera, desde afuera de la casa, por dentro de la casa parece que ya son muchos años, cada vez que llueve lo mismo, y por el piso nos filtra el agua. O sea, es una cosa que entra, esperatarón, es una cosa que entra como un hilito de agua así, como si fuera una fuente, pues tal cual. Espérense, porque tengo un vecinito que tiene delirio conmigo, me llama, ¿qué? Yo no quiero. ¿Tú me vas a dar? No. Sí. No. Ahí es donde va la compuerta y antiguamente nosotros habíamos hecho un muro normal de cemento, más o menos como a esta altura de acá, para pues poner encima de eso la compuerta, porque antiguamente el río subía muchísimo. Cuando se inundaba todo esto aquí se inundaba muchísimo, pero ahora hicimos este mecanismo, ya el río no está subiendo tanto como por encima de esa compuerta, entonces pues ya perfectamente podemos poner la compuerta y ya está. En conclusión, vivir en un barrio como este no es para nada fácil, pero si hay algo positivo que le saco al haberme criado en este lugar, son los vecinos maravillosos que he conocido, que siempre han estado ahí para ayudarnos desde el día 1. Así que solo puedo decir gracias. Si les gustó el video, no duden en dar like, compartir y suscribirse. Y recuerden que nos vemos todos los domingos con un nuevo video. Les mando un beso muy grande. Chao.